Veamos ahora el pensamiento de Karl Marx, considerado uno de los antecedentes más importantes de la filosofía contemporánea. Marx fue un filósofo alemán que vivió hacia el año 1830. Marx es conocido por ser el fundador del comunismo científico. El sistema filosófico de Marx se puede denominar materialismo dialéctico. Es dialéctico porque toma en consideración las ideas de Hegel, el fundador de la dialéctica. La dialéctica representa que el universo está en constante transformación y pasa de formas más simples a formas más complejas. Este cambio de formas simples a formas más complejas se da a través de la lucha de contrarios. Hay elementos en conflicto que al interactuar y conflictuarse generan nuevas realidades. Así, el materialismo dialéctico nos indica que todo en la realidad es materia. Todo está dentro del tiempo y el espacio. Pero conforme el universo se fue haciendo más complejo, pasando de la materia inorgánica a la vida biológica y posteriormente al ser humano, han surgido nuevas relaciones que en cada momento son novedosas y que surgen del conflicto de los elementos previos. De forma que para el materialismo dialéctico, lo primario es la materia y su interacción. En relación al ser humano, esto significa que la sociedad tiene una base económica. Esto es lo primordial para Marx. La base económica significa que el ser humano, antes de hacer filosofía, antes de hacer arte, antes de tener religión, necesita subsistir, necesita resolver sus problemas materiales. Para Marx, el ser humano, antes de hacer filosofía o cualquier teoría, necesita resolver cómo tomar agua, cómo comer, cómo transformar la naturaleza a su alrededor para construir ropa, para construir vivienda, para tener medicamentos. Esta base económica es la verdadera realidad del ser humano. De ahí el nombre de materialismo a la filosofía de Marx. Lo importante para Marx es cómo el ser humano trabaja, cómo el ser humano transforma la naturaleza para poder sobrevivir. Sobre esta base económica surgen las ideologías. Las ideologías son las formas teóricas de ver el mundo y para Marx de cierta forma son falaces, es decir, no reflejan una realidad como tal, sino lo que intentan es justificar la realidad tal como existe. Por ejemplo, en la India y sobre todo en la India antigua existen diferentes castas. Existe una casta de los sirvientes, una casta de los mercaderes, una casta de los gobernantes y una casta religiosa. En la India antigua y aún hoy en día en partes de la India, tú no puedes cambiar de casta. Si tú naciste en la casta de la servidumbre, vas a estar en esa casta el resto de tu vida. Esto es la base económica, es la forma en la que la sociedad se organiza. Y posteriormente surgió la idea del karma para justificar este orden social. Así, el karma nos diría que probablemente tú en tus vidas pasadas cometiste cosas malas y por eso es que hoy en día tú naciste en la casta de la servidumbre. O tal vez tú cometiste buenas acciones en tus vidas pasadas y por eso hoy en día naciste en la casta superior, que es la casta de los religiosos. De forma que el karma para el marxismo no es una realidad, no es que realmente la gente transmigre de vida en vida, sino es una forma en la que esa sociedad justifica que la gente no pueda cambiar de casta a lo largo de toda su vida. También, por ejemplo, en el cristianismo
En la Edad Media se llegó a justificar que los reyes estaban en el puesto de rey porque Dios directamente les otorgó el poder. Marx diría que pues, realmente no es Dios quien les está dando el poder, sino es una ideología, es decir, esta religión en la Edad Media le favorecía a la casta o a la clase de los reyes para justificar su forma de estar ahí. Así, cada época tiene su propia forma de ver el mundo que justifica la forma en la que la gente vive, la forma en la que la gente trabaja, la forma en la que la gente se organiza. Pero esto solo está en la mente de las personas. Las normas morales, los valores religiosos, son ficciones que la sociedad crea para justificarse y para entender la forma en la que ella misma funciona. Para Marx, entonces, lo principal es el modo de producción, la forma real en la que la sociedad se organiza para obtener los elementos de su subsistencia y para distribuirlos. El modo de producción va a incluir la forma en la que la gente se entiende a sí misma dentro de la sociedad para estar produciendo. Así vamos a encontrar diferentes modos de producción a lo largo de la historia y en cada modo de producción van a haber clases sociales. Para Marx, una clase social se define por el lugar que se ocupa en la producción. Y de forma general va a haber en todos los modos de producción dos clases sociales. Una clase social que es dueña de los medios de producción, es decir, que es dueña de las fábricas o de las herramientas, del ganado, de la tierra, de la tecnología. Es la que es dueña de aquellas herramientas indispensables que se requieren para producir. Y por el otro lado, vamos a encontrar una clase social que no tiene medios de producción, que no es dueña de herramientas, que no es dueña de tierra, que no es dueña de capital, que no es dueña de medios naturales, sino que lo único que posee esta clase social es su propia fuerza de trabajo. De forma que para Marx, en toda sociedad vamos a encontrar dos clases sociales antagónicas que están en conflicto. Una clase social que tiene todos los medios de producción y una clase social desposeída. Se va a entender pues que la clase social que es dueña de los medios de producción está siempre arriba de la clase que no tiene medios de producción. Tiene más ventajas en la vida, tiene más recursos, vive mejor, pero es una clase que es minoritaria. Por eso es tan importante la ideología, porque de esta forma se convence a toda la sociedad de que las cosas así son correctas, de que realmente uno merece estar abajo en la cadena social y que otros merecen realmente estar arriba en la cadena social. Para Marx, pues, va a haber un conflicto siempre entre las clases sociales. Para Marx, la historia de Occidente se ha desarrollado a partir de su forma de trabajar, de su modo de producción. Y vamos a encontrar una serie de modos de producción que van dando lugar a los siguientes modos de producción. Esto es la dialéctica, como un estado histórico va dando lugar al siguiente estadio histórico. El primer estadio, nos dice Marx, en la historia del ser humano, es el comunismo primitivo. El comunismo primitivo es la prehistoria. Es un comunismo porque todos son iguales, no hay verdaderamente clases sociales. Esto es porque nadie puede ser dueño de los medios de producción. Los medios de producción son tan simples como, por ejemplo, hachas de piedra, palos, que nadie puede adueñarse de estos medios, cualquiera es capaz de producirlos. Al mismo tiempo, los recursos que se obtienen no se pueden almacenar. Por ejemplo, se caza una presa y el alimento tiene que comerse en ese momento, no puede comerse después.
Por lo tanto, nadie está por encima de nadie a nivel económico. Todos son básicamente iguales, todos tienen las mismas condiciones de vida. Sin embargo, estas sociedades primitivas, que estamos hablando de la prehistoria, comenzaron a desarrollar sus medios de producción, empezaron a generar, por ejemplo, la agricultura, herramientas más avanzadas, a domesticar a los animales y surgió una división del trabajo que eventualmente dio lugar a nuevas clases sociales, es decir, empezó a dividirse la sociedad entre gente con más recursos y gente con menos recursos. Eventualmente, nos dice Marx, las comunidades empezaron a entrar en guerra las unas con las otras para obtener recursos. Cuando una comunidad le ganaba a otra y en vez de matarla, la obligaba a servirla, surgió el siguiente modo de producción, el esclavismo. Podemos encontrar ejemplos de esclavismo en Roma y Grecia, donde existían los esclavos y eran parte fundamental de la producción. Los esclavos, se decía, tenían una naturaleza inferior. Esa era la ideología que justificaba que hubiera esclavos, es decir, personas que no tenían libertad, sino que una persona libre era dueña de ellos y los obligaban a trabajar. Obviamente los esclavos tenían mucho menos derechos, muchas menos libertades que un hombre libre y se consideraba que eran incapaces de pensar, que eran inferiores y por lo tanto merecían su esclavitud. Posteriormente, en estas etapas surgió el cristianismo que decía que todos tienen el mismo valor y se desintegró el imperio romano por hordas de bárbaros y por su propia debilidad interior. Esto dio lugar al siguiente modo de producción, el feudalismo. El feudalismo es el modo de producción de la Edad Media, del siglo V al siglo V al siglo XV después de Cristo. En el feudalismo, la sociedad estaba desintegrada y había dos clases sociales básicas: los siervos, que trabajaban la tierra, y los caballeros o señores feudales, que eran dueños de la tierra y de cierta forma protegían a los siervos, pero al mismo tiempo los siervos les tenían que dar un tributo. En la clase social de los señores feudales, pues había más poder, había más libertad, mientras los siervos pues estaban muy limitados y no podían salirse de las tierras, estaban de cierta forma por debajo de los señores feudales. Conforme la sociedad empezó a organizarse más, estamos hablando de Europa occidental, entonces empezó a surgir la mercadería, el intercambio de mercancías, lo que dio lugar a una nueva clase social, a la clase social de los mercaderes que empezaron a obtener mucho dinero. Eventualmente, estos mercaderes transformaron la sociedad a partir de la Revolución Francesa y dieron lugar al capitalismo. El capitalismo está basado en la idea de que todos los individuos son libres, ya no existen los siervos, pero en el capitalismo se busca que los individuos produzcan para obtener un beneficio. De forma que estos mercaderes comenzaron a organizar a trabajadores de forma que dividían su trabajo y hacían más en menos tiempo. Claro que los que tenían el suficiente capital podían pagarse las instalaciones, podían pagarse la materia prima, podían pagar los salarios, pero los trabajadores, las clases sociales bajas, lo único que podían hacer era trabajar para estos empresarios, para estos primeros capitalistas. De forma que en el capitalismo encontramos dos clases sociales de nuevo. Los capitalistas, que tienen el capital, invierten y producen, son dueños de la producción, y los trabajadores, que simplemente venden su fuerza de trabajo y obviamente tienen unas condiciones de vida inferiores a la burguesía, al capitalista. Marx vivió en una época en que el capitalismo era muy brutal, en donde no había derechos laborales, en donde se empleaba a mujeres embarazadas, a niños, para trabajar en condiciones terribles. Era común que hubiera muchas muertes por las condiciones tan terribles de trabajo y se cuestionó
¿por qué sucedía esto? ¿Por qué los que producen es que están siendo más pobres que los que simplemente están organizando, es decir, los capitalistas? Y llegó a la conclusión que todo esto era precisamente porque se ocultaba, había una ideología que ocultaba el conflicto interno dentro del capitalismo. Él propone entonces el comunismo. El comunismo parte de la idea que la clase trabajadora debe organizarse y sublevarse contra la burguesía, tomar el poder de los medios de producción, tomar el poder del Estado y organizar a la sociedad para el beneficio de todos, de forma que desaparezcan las clases sociales. Así, ya no se va a producir a locas y a tontas como en el capitalismo, donde se produce para obtener un beneficio individual y por lo tanto se producen muchas cosas innecesarias, como autos de lujo, que solamente van destinadas a una determinada clase social. El comunismo, en cambio, pretende organizar la producción para producir lo necesario, lo que necesita toda la sociedad: alimentos, ropa, medicamentos, de forma que a nadie le falte nada, que ya no haya pobreza, pero al mismo tiempo nadie debe estar por encima de los demás. Esto a nivel teórico. El gran problema, por supuesto, es cómo se puede llevar esto a la práctica, cómo eliminas la pobreza. Y la solución práctica que se dio al marxismo fue el socialismo. La idea de que antes de llegar a un estadio donde todos sean iguales, se debe tomar el poder del Estado y es el gobierno quien va a controlar toda la vida social, toda la producción. Ya no va a haber libertad individual como en el capitalismo. Esto se llevó a cabo, por ejemplo, en la Unión Soviética y actualmente en China, donde hay sistemas que son bastante totalitarios, donde se vive prácticamente en dictadura. Sin embargo, claro que el marxismo ha generado beneficios a la clase trabajadora al darle una conciencia a los trabajadores de que deben exigir sus derechos. Si nosotros vemos el capitalismo antes y después de Marx, vemos que su contribución ha sido que los trabajadores tengan acceso a derechos sociales básicos, algo tan simple como tener un régimen máximo de 8 horas de trabajo al día.